El silencio de la niebla. El crujido de la madera resonó con un eco aterrador en la habitación, mientras Marta intentaba contener el pánico. Su vecino, Miguel, acababa de salir a buscar ayuda, pero lo que había regresado no era él. El grito de angustia que llenó la casa fue interrumpido bruscamente, y luego, silencio. Marta, paralizada, observó la densa niebla fuera de la ventana. Sabía que, en algún lugar de esa oscuridad opaca, algo lo había encontrado, y ahora vendría por ella. La puerta se estremeció con un golpe seco, y Marta retrocedió, sintiendo el sudor frío descender por su espalda. La niebla, que antes era solo una molestia, ahora era el preludio de algo mucho peor. El pueblo de Costa Oscura siempre había sido un refugio tranquilo, alejado de las grandes ciudades y del bullicio de la vida moderna. Era un lugar para aquellos que deseaban vivir en paz, rodeados por el mar y la naturaleza. Las calles empedradas, las casas de madera antiguas y el constante sonido de las olas rompiendo contra las rocas eran las características que lo definían. El clima en Costa Oscura solía ser impredecible, pero nadie se alarmaba por ello. Las tormentas, los cielos grises y las lloviznas persistentes eran comunes en aquella parte del mundo. Sin embargo, todo cambió cuando una mañana, una niebla espesa descendió sobre el pueblo. Al principio, los habitantes pensaron que era otro fenómeno natural. La niebla era tan densa que apenas se podía ver a unos metros de distancia. Las actividades cotidianas se vieron interrumpidas, los pescadores dejaron de salir al mar y los niños no podían jugar en las calles. Sin embargo, con el paso de los días, algo extraño empezó a suceder. La niebla no se disipaba. En lugar de aclararse, parecía espesarse aún más, cubriendo cada rincón del pueblo y volviéndose casi tangible. Los primeros rumores surgieron después de que los animales del pueblo comenzaran a desaparecer. Gatos, perros y aves, que normalmente rondaban por las casas y plazas, desaparecieron sin dejar rastro. Nadie escuchó ladridos ni maullidos, simplemente se desvanecieron en la niebla. Algunos comenzaron a decir que habían visto figuras moviéndose dentro de ella, sombras altas y delgadas que parecían acechar, pero nadie se atrevía a confirmarlo por temor a ser ridiculizado. Las tensiones crecieron cuando desapareció la primera persona. Manuel, un joven pescador, decidió salir de su casa para verificar su bote en la orilla. Nunca regresó. Su familia salió a buscarlo, pero lo único que encontraron fue su linterna encendida tirada en la arena, apuntando a la niebla. Otros comenzaron a desaparecer también. Primero, fueron los que desafiaron la niebla y salieron de sus casas. Luego, aquellos que simplemente estaban demasiado cerca de las puertas o ventanas. Marta, una madre soltera que vivía con su hija de 8 años, Claudia, empezó a notar que algo no estaba bien. El silencio en las calles era ensordecedor, como si el pueblo entero estuviera bajo una manta de parálisis. Intentaba mantenerse ocupada en casa, evitando hablar del creciente temor que se extendía entre los vecinos. Pero cada noche, cuando la niebla se espesaba aún más, podía sentir algo acechando afuera, algo que no era natural. Las semanas pasaron y las desapariciones se volvieron más frecuentes. Marta comenzó a notar que, al caer la noche, la niebla no solo cubría las calles sino también las casas. Las ventanas se empañaban rápidamente, y un frío antinatural se colaba por las rendijas, helando hasta los huesos. La electricidad comenzó a fallar en algunas zonas del pueblo, y las comunicaciones con el mundo exterior se cortaron. Los habitantes estaban aislados, atrapados en su propio hogar. Una noche, mientras Marta acurrucaba a Claudia para dormir, escuchó un ruido sordo proveniente del patio. Se levantó rápidamente, tratando de no alarmar a su hija. Abrió una rendija de la cortina y, para su horror, vio una figura alta y desgarbada parada en la neblina. No se movía,
pero sus ojos brillaban débilmente, como si la estuvieran mirando directamente. El miedo la paralizó por un momento, pero luego cerró la cortina de golpe y apagó las luces, esperando que esa cosa no la hubiera visto. Los días siguientes fueron aún más aterradores. Marta escuchaba los gritos de los vecinos en la distancia. Gritos que comenzaban fuertes pero que rápidamente eran silenciados, tragados por la niebla. Los pocos que quedaban en el pueblo ya no se atrevían a salir de sus casas, pero tampoco podían huir. La carretera que conducía fuera de Costa Oscura estaba completamente cubierta por la niebla, y todos sabían que adentrarse en ella significaba no regresar jamás. En su desesperación, algunos intentaron escapar. Marta fue testigo de cómo su vecino, Carlos, cargaba su coche con lo esencial y encendía el motor. Vio cómo aceleraba hacia la carretera principal, pero en cuanto su vehículo entró en la niebla, se escuchó un fuerte golpe, seguido de un silencio absoluto. Nunca volvió. Marta y un pequeño grupo de supervivientes empezaron a reunirse secretamente, buscando respuestas. Entre ellos, estaba el viejo Javier, un pescador retirado que recordaba antiguas leyendas locales. La niebla no es natural, dijo una noche en susurros. Se dice que, hace siglos, una fuerza oscura emergió del mar y cubrió este pueblo. Los ancianos hablaban de figuras que cazaban en la niebla, llevándose a cualquiera que encontraran. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, hasta ahora. El miedo se apoderó de ellos. Las leyendas eran vagas, pero cada día parecía confirmar que algo sobrenatural estaba detrás de los eventos recientes. Javier les habló de una antigua cueva en las afueras del pueblo, un lugar que siempre había estado envuelto en superstición. Algunos decían que era el origen de la niebla y que solo allí podrían encontrar respuestas. Marta y los demás decidieron intentar llegar a la cueva, aunque sabían que sería peligroso. Armados con linternas y poco más que su determinación, salieron al amanecer, cuando la niebla era más fina. El camino era complicado, y cada sonido en la distancia los hacía temblar. Sabían que no estaban solos. Cuando finalmente llegaron a la cueva, encontraron grabados antiguos en las paredes. Dibujos rudimentarios que contaban una historia olvidada, figuras monstruosas emergiendo de la niebla, cazando a los habitantes de un pueblo similar al suyo. El último grabado mostraba a un grupo de personas dentro de la cueva, rodeadas por las criaturas. Una figura, más grande que las demás, parecía controlar a las sombras, como un dios oscuro. Es un ciclo, susurró Javier. La niebla regresa cada cierto tiempo para reclamar lo que le pertenece. Pero, ¿por qué ahora? Mientras exploraban más la cueva, comenzaron a notar que la niebla también había llegado hasta allí. Empezó a filtrarse lentamente, como si estuviera viva. Pronto, escucharon los mismos golpes y crujidos que se habían vuelto tan familiares en el pueblo. La niebla, ahora más espesa que nunca, comenzó a llenarlo todo, y con ella vinieron las figuras. Eran más rápidas, más agresivas. Marta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabía que no había salida. Las criaturas los rodeaban, y una por una, los supervivientes fueron cayendo, atrapados en la niebla, arrastrados a la oscuridad. En un último intento por salvar a Claudia, Marta corrió hacia lo más profundo de la cueva, buscando algún rincón donde pudieran esconderse. Fue entonces cuando la vio. La figura del grabado, la más alta, la que controlaba todo, estaba justo frente a ella, observándola. Su presencia era opresiva, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado e imposible de respirar. Con Claudia en brazos, Marta cerró los ojos y recordó las palabras de Javier. El ciclo puede romperse, pero solo con un sacrificio. Sabía lo que tenía que hacer. En un acto desesperado, empujó a su hija hacia un lugar seguro y corrió hacia la figura, entregándose a la niebla.
La niebla comenzó a disiparse lentamente, como si su objetivo hubiera sido cumplido. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron las nubes, Claudia, ahora sola, salió de la cueva. El pueblo seguía en pie, pero estaba desierto. No quedaba nadie. Aunque la niebla había desaparecido, el silencio que dejó tras de sí era aún más aterrador. Claudia avanzó por las calles vacías, con el eco de sus pasos resonando en el desolado pueblo. Cada casa parecía una tumba, sellada y olvidada por el tiempo, y la única señal de vida eran las gaviotas que se posaban sobre los tejados. La niebla, que antes cubría todo como una manta densa, ahora solo era un recuerdo en el aire, un rastro sutil que flotaba entre los rayos de sol. Llegó a la plaza central, donde en algún momento había estado la fuente del pueblo, ahora seca y cubierta de musgo. Los recuerdos de lo que había ocurrido parecían tan recientes, pero al mismo tiempo tan distantes. Claudia, aún en estado de shock, apenas podía procesar lo que había sucedido. Marta se había sacrificado para salvarla, para romper el ciclo maldito que había caído sobre Costa Oscura. Mientras miraba la fuente, una sombra pequeña se reflejó en el agua estancada. Al principio pensó que era su propia silueta, pero algo no cuadraba. Giró la cabeza lentamente, y ahí, en la esquina de la plaza, vio una figura. Era indistinta, pero su altura y porte eran inconfundibles. Parecía ser una mujer, con el cabello largo y oscuro, pero su rostro estaba oculto por la penumbra de la luz del sol. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un momento, pensó que su madre había regresado, que de alguna manera la niebla la había traído de vuelta. Pero al acercarse, se dio cuenta de la verdad. La figura, aunque familiar, no era Marta. Algo en sus movimientos, en la forma en que la observaba desde lejos, le indicaba que no era humana. La niebla aún la seguía, pero no como antes, ahora era un aura tenue, flotando alrededor de la figura como una capa de sombras vivientes. Claudia dio un paso hacia atrás, pero la figura no se movió. Simplemente se quedó ahí, observando, como si estuviera esperando algo. Los ojos de la figura, que parecían vacíos al principio, comenzaron a brillar lentamente, del mismo modo en que lo hacían las criaturas que acechaban en la niebla. Entonces, una voz, suave, casi como un susurro, llenó el aire. «No puedes escapar», dijo la voz. «El ciclo no ha terminado». Claudia sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Cómo era posible? La niebla se había ido, y su madre había roto el ciclo con su sacrificio. Pero esa figura, lo que fuera, le estaba diciendo que todo eso había sido en vano. Los días pasaron, pero Claudia no pudo abandonar el pueblo. Intentó caminar hasta la carretera principal varias veces, pero cada vez que lo hacía, sentía que las sombras la perseguían. Cada noche, la niebla regresaba, más fina pero igual de amenazante. Aunque no era tan densa como antes, su presencia era palpable, y con ella volvieron los susurros y las figuras en la distancia. La soledad era abrumadora. Claudia empezó a cuestionarse si todo lo que había vivido era real o si su mente le estaba jugando una broma cruel. Cada rincón del pueblo parecía vigilarla, como si algo o alguien siempre estuviera al acecho. No importaba cuánto tiempo pasara, la sensación de ser observada nunca desaparecía. Un día, al revisar una de las casas abandonadas buscando provisiones, Claudia encontró un diario viejo. Las páginas, amarillentas y desgastadas, narraban eventos similares a los que ella misma había vivido, un pueblo cubierto por la niebla, desapariciones, figuras en las sombras. El último párrafo estaba escrito con una letra temblorosa y desesperada: el ciclo nunca termina. No importa lo que hagamos, siempre regresa. La niebla siempre encuentra una forma de volver. El corazón de Claudia se hundió. Lo que había temido era cierto. No había forma de escapar.
El ciclo, de alguna manera, siempre continuaría, y ella estaba atrapada en él. Al comprender esto, una sensación de resignación la invadió. No podía escapar de lo inevitable, pero quizás podía aprender a vivir con ello. Los meses pasaron, y Claudia, la única sobreviviente de Costa Oscura, se adaptó a su nueva realidad. Durante el día, vivía su vida lo más normal posible, aprovechando las horas de luz y la relativa tranquilidad. Pero cuando caía la noche, sabía que la niebla volvería. Siempre lo hacía. Y con ella, las sombras que nunca la dejaban en paz. Sin embargo, algo había cambiado en Claudia. Ya no era la niña asustada que había huido en la cueva aquella noche. Había aprendido a enfrentarse a las criaturas de la niebla, a caminar por el pueblo sin temor, sabiendo que mientras no las provocara, estas figuras no la atacarían. Pero, en el fondo, sabía que esto no duraría para siempre. La niebla siempre encontraba una forma de romper la calma, de reclamar lo que le pertenecía. Claudia se convirtió en la guardiana silenciosa de Costa Oscura, la única testigo del eterno ciclo de la niebla. Y aunque su vida había cambiado para siempre, un día, cuando ya no pudiera huir más, sabría que la niebla vendría también por ella. Porque en los rincones más oscuros del mundo, hay fuerzas que no pueden ser detenidas, y la niebla siempre vuelve para reclamar lo que es suyo. El silencio de la niebla se hizo eterno. Costa Oscura, ahora un pueblo fantasma, quedó atrapado en un ciclo interminable de caza y desaparición. Las leyendas locales comenzaron a extenderse, y aquellos que pasaban cerca del pueblo contaban historias de una niebla que cubría todo y de una figura solitaria que caminaba por las calles vacías, esperando, vigilando. Porque aunque la niebla se desvaneciera durante el día, siempre regresaba cuando caía la noche, trayendo consigo las sombras y el terror de lo desconocido. Y en medio de ese terror, Claudia seguía resistiendo, sabiendo que su final también llegaría.